Buenos días, vecinos de Chía. Mi nombre es Juan Carlos Varillas. Esta mañana vengo a compartirles una porción de la palabra de Dios, la cual se encuentra en Hechos 17, versículos 21 al 32, y dice así: porque todos los atenienses y los extranjeros residen allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír cosas nuevas. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje del hombre, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Esta es una predicación que el apóstol Pablo hizo frente a un templo religioso llamado el Areópago. Y si nosotros traemos al contexto de nuestros tiempos estas palabras, nosotros podríamos ver cómo también nuestro país se ha convertido, o nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad que gusta de oír cosas nuevas, filosofías nuevas, que a la final tampoco son tan nuevas, ¿no? Cuando nosotros oímos hablar, por ejemplo, de las filosofías materialistas, las cuales hablan de la evolución y muestran a las personas al mismo nivel que un perro, entonces son filosofías que no son nuevas, que siempre han existido, y son filosofías que nos permiten a los humanos creer, pues que siendo que somos iguales, igual que esta banca que también es materia, igual que ese poste que es solo materia, pues en algún momento podemos nosotros prescindir de eso, porque toda materia puede ser desechada. Esa es la razón por la que hoy encontramos en nuestra nación desechando niños a 60 muertos por hora, que es la tasa de abortos que tenemos. Esa es la razón por la que aprobamos leyes como la de permitir el uso de la marihuana recreativa, aunque eso vaya a venir en perjuicio de nuestros jóvenes, porque a la final es materia y se va a desechar, ¿no? Esa es la razón por la que dejamos morir a las entradas de las EPS a los pacientes, porque a la final también cuestan dinero, y entonces si cuesta dinero, pues tratemos de que no cueste tanto, ¿no? Y desechemos. Este mundo, en medio de su materialismo, que bien lo fundamentó Malthus en la parte económica, dijo lo siguiente: como todo esto no alcanza para todos, pues desechemos a muchos, ayudándoles a que se mueran más rápido. Es parte de las filosofías que hoy por hoy a nuestro país les gusta escuchar. Claro, nos las disfrazan de otras maneras, ¿no? Con mucha apariencia de humanidad y con mucha apariencia de cosas buenas. Pero los resultados son esos: 60 abortos por hora, niños muriendo de hambre no solo en La Guajira, sino también en Cali, impunidad y muchas otras cosas.
¿no? Trabajamos mucho sobre la cultura de la muerte, porque a la final pues nos sale más barato no tener que sostener tanta gente. Eso es a la final lo que piensan nuestros políticos y nuestros filósofos y todos aquellos grandes que se dicen ser grandes pensadores de nuestro país. Pero como se dan cuenta, no es algo nuevo. Ya el apóstol Pablo, frente al Areópago, le hablaba a los epicúreos y a los estoicos, que eran esos grandes filósofos del entonces, los cuales ahora tienen otro tipo de nombre. Pero no solamente nos parecemos en eso, somos bastante religiosos, ¿no? Tenemos muchos templos, no importa de la denominación, porque no vengo a hablar de denominación, y tampoco vengo a hablar de religión. Pero la verdad es esta, solamente lo demostramos en Semana Santa y en Navidad. El resto del año poco nos preocupa cómo nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros ancianos y aún nuestros indigentes están muriendo en las calles. Eso no importa mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque todos parecemos muy religiosos, pero nos parecemos de verdad mucho a esa cultura griega y romana a la que Pablo les predicaba. La pregunta que esto nos lleva a hacernos es: ¿conocemos realmente a Dios? Al Dios que decimos adorar, al Dios que ha creado todas las cosas, al Dios que ha creado los cielos de los cielos, los mares, la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Realmente lo conocemos? Porque eso implicaría una conducta totalmente diferente en nosotros y no tan apática hacia todas las cosas que están sucediendo en nuestro país, y no estaríamos apoyándola solo porque estamos confiando de que un hombre en una alcaldía, en una gobernación o en un palacio presidencial sea el que nos vaya a dar de comer, o porque sea el que nos va a asegurar nuestra salud y todas las cosas. Pero no es él, no son ellos, es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Ese Dios que en cada día de la creación nos mostró un atributo de su grandeza, de su amor, de su bondad. Habiendo creado dotado de la nada con tan solo su poder, con el poder de su palabra. Habiendo creado la luz, la cual nos alumbra y la cual tanto nos gusta. Esa luz que nos permite que sea alumbrada la oscuridad y que todas las cosas sucias que hay se puedan ver y todo desorden. Esa luz que aún nos alumbra en los caminos cuando vamos en los carros o a pie para que no caigamos en algún lugar. Esa es la luz que ha creado ese Dios del cual vengo a hablarles, y que, como bien dijo el apóstol Pablo, no conocéis, porque si lo conocierais no actuaríamos como estamos actuando. Pero Dios no solamente creó eso, Dios ha creado los tiempos, ha prefijado los tiempos, las habitaciones, como bien dice el apóstol Pablo en su predicación frente al Areópago. Dios ha creado los tiempos de los cuales nosotros podemos disfrutar, tiempos en los cuales hay para cosechar, tiempo para recoger, tiempo para la lluvia, tiempo para estudiar, tiempo para trabajar, tiempo para cada cosa que hacemos. El problema es que de nuestros tiempos nunca sacamos un tiempo para Dios. Pero ese tiempo aún del cual disfrutamos lo ha creado Él para nosotros por causa de su bondad y de su misericordia. No solamente creó eso, si nosotros nos fijamos bien cada día en la creación, vamos a ver cada atributo hermoso del Señor. Dice el texto que Él creó los cielos, esos cielos que dan agua, el cual anhelábamos hace unos meses atrás por todo el tiempo de sequía que tuvimos. Pero confiábamos más en los hombres, confiábamos más en los chamanes, confiábamos más en la famosa madre naturaleza, la cual Dios creó. Pero miremos a ese Dios que ha creado el cielo, ese que hace llover para justos e injustos. Ese es el Dios amoroso y bondadoso del cual nos está hablando Pablo en ese texto de Hechos 17. Y no solamente creó eso, creó la tierra, separó para que tuviéramos una tierra en la cual ustedes y yo habitamos. Y eso es grandioso, porque habiendo estado toda cubierta de agua, siendo ella mucha más espesa y el aire mucho más liviano, qué hermoso es Dios al darnos entonces este espacio de tierra, de la cual hoy disfrutamos, en la cual sembramos y tenemos los animales que Él creó para que nosotros hoy podamos alimentarnos. Vecinos, ese es el Dios del cual Pablo estaba diciendo allí en Hechos 17, 21 al 32, al cual
vosotros adoráis sin conocer? Porque no lo conocen. Por eso buscan su refugio en los políticos, en los hombres, que nunca van a sentir compasión ni por ustedes ni por sus hijos. Pero el Dios de los cielos sí, porque todo lo que Él dejó, lo dejó para que el hombre lo administrara bien, para que todos tuviéramos. Ese es el Dios al que no estamos adorando. Hoy incluso tristemente creemos que ir a un templo o que ir a un hombre es lo que nos hace adorar a Dios, pero no es cierto. Por eso el apóstol Pablo dice, Él no habita en templos hechos de manos de hombres. Él habita entonces ¿en dónde? En los corazones de su pueblo. Ese es su templo, como lo dijo el Señor en Juan capítulo 8. Miren qué hermoso es el Señor del cual estamos hablando esta mañana, que lo ha creado todo, que nos sustenta a ti y a mí, hombres pecadores que somos. Ese Dios que nos da lluvia y nos da sequía como la necesitamos a ustedes y a mí, que somos hombres injustos. Ese es el Dios bondadoso. No es como nuestros gobernantes, ni es como nuestros tiranos que tenemos en esta sociedad y en esta tierra hoy. Por eso, mis amados vecinos, vengo a hablarles de ese Dios, el cual Pablo en ese texto se estaba refiriendo, que ese mismo pueblo, por causa de las filosofías que estaban escuchando, no conocían. Así estamos nosotros. Nos preciamos de ser un país creyente, porque si somos bien realistas, no somos un país laico. Somos un país creyente, nos preciamos de eso. El problema es a qué Dios estamos adorando. ¿Al Dios de la palabra? ¿Al Dios de los hombres? ¿Al Dios de las tradiciones? ¿Al Dios de las sectas? ¿Al Dios que los hombres se han creado en sus mentes y en sus corazones? ¿O al Dios que ha creado los cielos, los mares, la tierra y todo lo que en ellos hay y que los sustenta con el poder de su palabra? Es a ese Dios al que debemos acudir. Es a ese Dios que ha creado todo, que lo ha creado a ustedes y a mí. Es ese Dios que nos sustenta a ustedes y a mí, a pesar de ser pecadores, al que debemos acudir. Es en Él en quien debemos y podemos colocar la confianza. Solo en Él podemos, porque solamente Él, siendo todopoderoso, es el único que sustenta aún aquellos a que los aborrece, aún teniendo el poder para exterminarlos. Por eso, esta mañana quiero dejarles dos mensajes. El primero, volteemos nuestros ojos hacia Dios. Miremos a ese Dios que todo lo creó y que todo lo sustenta. Abandonemos nuestros pecados, vayamos hacia Él primeramente, acudamos hacia Él, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados. Vayamos al que es todopoderoso, ese que creó los cielos y de la tierra, porque así como fue poderoso para crear eso, es poderoso para cambiar a hombres y mujeres como nosotros. Acudamos a Él, al Dios de la gloria, a ese Dios de la gloria del cual el salmista tanto se regocijaba y tanto se gozaba. Acudamos a Él, volteemos nuestros ojos hacia Él, para que pare en nuestro país todas las injusticias que estamos haciendo crecer a punta de leyes. Esas que lo único que quieren llevar es a limpiar cada vez más nuestro país, pero de una forma antinatural, con una cultura de muerte, para ellos poder sostener lo que quieren. No acudamos a los hombres y a sus filosofías, acudamos a Dios, a su poder, a su bondad, a su misericordia, a ese que todo lo creó y que todo lo sustenta. Por eso, lo segundo, mis amados vecinos, es vayamos a la palabra, no a las tradiciones, no a los pensamientos. Dios ha prometido dar entendimiento de su palabra por medio de su Espíritu Santo. Por eso vayamos a Él, vayamos a intimidad en la palabra, vayamos a estudiarla, conozcamos el Dios que ha creado todo y veamos cuán confiable y cuán amoroso es. Vayamos hacia Él, porque Él, que todo lo hizo y que dejó su palabra y es poderoso para cuidarla, es poderoso para cambiarnos a nosotros. Amén.